Hola, buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Crimen y Verdad. Hoy les traemos el caso de Claudia Mijangos, una mujer de 33 años, la cual cometió filicidio. Vamos con nuestro reportero Lucian, quien nos trae el reporte desde el lugar de los hechos. Hola Dani, claro que sí, nos encontramos a las afueras del domicilio en donde ocurrieron los lamentables hechos en el año del 89. Para comprender la situación nos remontamos a principios de la historia de Claudia Mijangos. Claudia Mijangos Arzac, conocida como la Llena de Querétaro, nació en Mazatlán, Sinaloa, el 25 de mayo de 1956. Su infancia y adolescencia se realizaron con normalidad. No sufrió maltratos y tuvo sus necesidades materiales y afectivas resueltas. Estudió la carrera de comercio. En plena adolescencia fue elegida reina de belleza en Mazatlán. Al morir, sus padres le dejaron una cuantiosa herencia. Poco tiempo después se casó y se trasladó a vivir a Querétaro con su esposo Alfredo Castaños Gutiérrez. En el matrimonio entre Claudia y Alfredo procrearon 3 hijos: Claudia María Castaños Mijangos, Ana Belén Castaños Mijangos y Alfredo Antonio Castaños Mijangos. Al residir en Querétaro, Alfredo, el padre de los pequeños, empezó a laborar como empleado bancario y Claudia puso un negocio de ropa exclusiva para mujeres. Todo transcurrió como una familia normal, muy apegada a la religión católica. Los 3 niños empezaron a asistir al colegio Fray Luis de León, donde Mijangos fue maestra de catecismo, ética y religión. Cuando Claudia María tenía 11 años, Ana Belén 9 años y Alfredo Antonio 6 años, empezaron a hacerse más notorios los problemas existentes entre la familia Castaños Mijangos. Para tratar de solucionarlos, Claudia y Alfredo empezaron a asistir a terapias matrimoniales con padres católicos y con psicólogos. Pero Claudia Mijangos comenzó a mostrar fuertes problemas psicológicos, a tal grado que el matrimonio pronto se volvió inestable. Ella y su esposo se divorciaron y Mijangos se quedó con la custodia de sus 3 hijos. Siguió al frente de su tienda de ropa y dando sus de religión, pero la gente que la rodeaba pronto notó que los disturbios emocionales de Mijangos se iban acentuando. En la escuela donde sus hijos estudiaban, daba clases un joven sacerdote, el padre Ramón. Mijangos se obsesionó con él. Muchos afirmaban que eran amantes, aunque otros negaban tal versión. Él y el otro cura, el padre Rigoberto, hablaban constantemente con ella porque había pretendido anular por la iglesia su matrimonio. Fue así que tras estos acontecimientos se desarrollarían los lastimosos sucesos ocurridos el 24 de abril de 1989. Se dice que meses antes de la tragedia, Claudia Mijangos, de entonces 33 años, había empezado a experimentar fuertes ataques esquizofrénicos. Decía que veía demonios y ángeles, empezó a formular incoherencias y en los momentos más tensos de sus ataques se descomponía psicológicamente. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaños llevó a sus hijos a una kermés de la escuela. Cuando llevó a los niños de regreso a su casa, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Sabía el asunto del sacerdote y además quería regresar con su exesposa. Ella se negó. Defendió sus sentimientos hacia el cura y su exesposo, muy enojado, le dijo que se iba a arrepentir. Claudia cerró la puerta y echó llave, subió a darles la bendición a sus hijos y fue a acostarse. Unas horas después del 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 4 de la madrugada, cuando aún faltaba un buen rato para que amaneciera, Claudia Mijangos se despertó. Las voces en su cabeza eran fuertes, que habían interrumpido su sueño. Ella declaró que las voces le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Estuvo un rato escuchándolas. En su crisis llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien al no entender nada pidió a Claudia que se tranquilizara, prometiéndole ir en la mañana para ver en qué podía ayudarla. Después de esto, Claudia se levantó y se vistió completamente, fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente. Mijangos despertó a su hijo Alfredo Gutiérrez, de 6 años de edad, aproximadamente a las 5 de la mañana, a quien en cuestión de minutos atacó con un cuchillo. Se apoyó sobre la cama del niño, lo tomó de la mano izquierda y al nivel de la articulación de la muñeca le ocasionó la primera herida. El niño, al sentirse herido, realizó un movimiento instintivo de protección, pero su madre siguió cortando. Lo hizo con tal frenesí que le amputó por completo la mano izquierda. El niño gritaba de dolor y terror. Tras el ataque, la hermana mayor de Alfredo, Claudia María, de 11 años, acudió a la habitación y se encontró con la sangrienta escena. Claudia María le pidió a su madre que se detuviera, y lo hizo solamente para cambiar de cuchillo y abalanzarse con su hija mayor, quien apuñaló 6 veces. Herida de muerte y con los pulmones perforados, la niña aún alcanzó a salir del cuarto tratando de protegerse. «No, mamá, no lo hagas», gritaba. Los alaridos de dolor y desesperación fueron tan fuertes que los vecinos se despertaron.
Claudia tomó entonces el tercer cuchillo y apuñaló en el corazón a su hija menor, Ana Belén, de 9 años, quien no opuso mucha resistencia. Después bajó las escaleras corriendo en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla, luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal. La primera persona en darse cuenta de la tragedia fue la amiga de Claudia Mijangos, Verónica Vázquez, quien había prometido ir a la mañana. Al darse cuenta de lo ocurrido, dio parte de manera inmediata a la fuerza policíaca, quien no tardó en arribar. Al interior de la casa marcada con el número 408 de la Hacienda del Vejil, en la colonia Jardines de la Hacienda, presentaba una escena que parecía sacada de una película de terror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. Sobre la cama king size de la recámara principal se encontraban los cuerpos sin vida de los 3 niños de la familia Castaño Mijangos, cubiertos con una colcha color naranja, apilados unos sobre otros. A un lado de los niños estaba el cuerpo de una mujer con sus ropas también manchadas de sangre, con los ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, 2 cuchillos de cocina, uno de 41 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera color café limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre desde la junta hacia la parte media de la hoja. Los policías que respondieron al llamado de ayuda en esa mañana pensaron que primero la mujer también estaba muerta, porque su ropa y sus manos estaban tintos en sangre, pero después el comandante Adolfo Durán Aguilar, uno de los oficiales que entraron a revisar la casa, le buscó el pulso en el cuello, dándose cuenta de que ésta estaba viva. Llamaron a la Cruz Roja y enseguida los socorristas llegaron, pusieron a Claudia Mijangos en una camilla y la trasladaron al Hospital del Seguro Social, mientras que los cuerpos sin vida de los 3 pequeños fueron llevados al CEMEFO. Durante varias semanas la prensa local reportó lo ocurrido. Mijangos fue interrogada, y según narraron en aquella época, no recordaba lo ocurrido y parecía desconocer el destino final de sus hijos, creyendo que se encontraban estudiando. La sociedad queretana pedía que Claudia Mijangos fuera sentenciada, pero tras las investigaciones que se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, porque tras algunos estudios se determinó que el momento de la tragedia Claudia Mijangos no estaba en sus cabales. Se le dio la sentencia más alta para este tipo de cuestiones conocidas como imputables. El 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur del Distrito Federal, donde cumplió su condena. Hasta aquí mi reporte, Dani. Muchas gracias por la información, Lucian. Ahora vamos directo con nuestro reportero Jess, quien nos trae información clínica acerca de Claudia Mijangos. Hola, Dani. Por supuesto, hoy me encuentro aquí con la doctora Sofía, quien nos responderá algunas preguntas acerca de este caso. Hola, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Es un gusto el estar aquí. Doctora, ¿nos podría dar datos biológicos acerca de Claudia Mijangos? Por supuesto, su nombre es Claudia Mijangos Arzac. Su edad cronológica al momento de los hechos era de 33 años, sexo femenino, ojos color café, piel blanca, cabello castaño, estructura física ectomórfica. Bien, doctora, ¿nos podría explicar qué estudio y en qué consistió este mismo para dar una resolución en el caso de Claudia Mijangos? Claro que sí. A la señora Claudia Mijangos Arzac se le aplicó una entrevista médico-psiquiátrica en donde se puede saber las características del individuo y de esta manera concluir el porqué de sus actos. Al momento de comenzar las preguntas, también se le hizo la toma de signos vitales, arrojando los siguientes resultados. Presión baja 90-70, pulsaciones cardíacas 66 por segundo y temperatura de 36 grados. Asimismo, se le hizo una breve historia clínica, en donde nos percatamos de que la señora Claudia Mijangos Arzac tenía 33 años de edad, se encontraba en un estado mental no sano, no se encontraba ubicada en espacio y tiempo, se encontraba somnolenta por los medicamentos administrados,
portaba ropa de hospital y tenía predisposición familiar por tercera generación a las enfermedades de hipertensión, diabetes, hipo o hipertiroidismo, cáncer, miopía, varices, tabaquismo y alcoholismo. De igual manera, se le hicieron los siguientes cuestionamientos. ¿Estás enferma? A lo que ella respondía: no, siento sueño y cansancio, me duele la cabeza. ¿Se enferma muy seguido? No. ¿Cuántas veces orina al día? 3 o 4. ¿Cuántas veces defeca? No lo sé. ¿Sus periodos menstruales son normales? Sí. Bueno, son irregulares después que nacieron mis hijos. ¿Con cólicos? Sí, con dolor. ¿Tiene problemas al tener relaciones sexuales? No, pero Alfredo me empezó a engañar y ya no tuvimos sexo. Evaluación médico-psiquiátrica. Se considera evaluar conciencia, estado mental, ubicación, espacio y tiempo. Nombre completo: Claudia Mijangos Arzac. ¿Dónde vive? En Mazatlán. Ah, no, en Querétaro, Hacienda Vejil, número 408 en Jardines. ¿Sabe la fecha del día de hoy? No sé. ¿Me puede decir su fecha de nacimiento y su edad? 33 años. ¿Con qué calles colinda su casa? No, sí, pero ahorita no puedo. ¿Sabe dónde se encuentra en este momento? Me quiero ir, mis hijos me están esperando en la escuela. ¿Dónde está usted? Quiero las llaves de mi coche, no las encuentro, me tengo que ir. La señora Claudia Mijangos, con base en sus pruebas realizadas, padece trastornos maltratados como lo son el dismítico, que consiste en encontrarse en el estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día de la mayoría de los días, manifestándose así 1 o 2 años antes del diagnóstico profesional. También padecía depresión mayor, que es la ausencia de la capacidad del placer en todas las actividades que refiere al propio sujeto. Podemos encontrar la culpa excesiva o autorreproches. De igual manera, padecía esquizofrenia paranoide, una enfermedad grave mental caracterizada por la excesión de la personalidad y por una ruptura de los mecanismos psíquicos normales, porque provoca una conducta incomprensible y una pérdida de contacto con la realidad, padeciendo ideas delirantes, alucinaciones auditivas, ideas persecutorias, delirios sistematizados, órdenes de las alucinaciones e ideas paranoides, por lo que las conductas generadas son referentes a la combinación de trastornos encontrados en el desarrollo de la conducta de esquizofrenia paranoide, dando paso a los hechos ejecutados a los infantes por parte de la señora Claudia Mijangos. A la señora Claudia Mijangos Arzac nunca se le administró ningún medicamento para el control de su enfermedad, solo en ocasiones tomaba pastillas para el dolor de cabeza, ya que nunca se le realizaron estudios para controlar su enfermedad. Esta debe ser medicada con un tratamiento alópata como son antidepresivos y ansiolíticos para contener las ideas psiquiátricas que la esquizofrenia paranoide le generan y pueden atentar contra su vida. El tratamiento para la esquizofrenia sirve para aminorar los síntomas de la enfermedad y reducir los efectos secundarios de la medicación. También se utiliza para prevenir la recaída y maximizar el proceso de recuperación. Se le da al infante fármacos antipsicóticos. Estos medicamentos ayudarán al paciente a controlar casi en su totalidad los síntomas positivos de la enfermedad. Los antagonistas de los receptores de dopamina son medicamentos antipsicóticos convencionales o tradicionales. Son también nombrados como fármacos tranquilizantes o neurolípticos. Los psiquiatras recomendamos el uso de antidepresivos y benzodiazepines, porque la mayoría de los pacientes esquizofrénicos sufren de depresión y de ansiedad. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos esta valiosa información. Regresamos contigo, Dani. Gracias a la doctora Sofía y a nuestro reportero Jess por compartirnos esta interesante nota. Por mi parte me encuentro con la psicóloga Majo y con la abogada Michelle, quien nos aportará mayor información acerca de Claudia Mijangos. Bienvenidas. Un placer estar aquí. Un placer, gracias por invitarme. Majo, ¿podrías contarnos un poco más acerca del historial de vida de Mijangos y qué pudo repercutir en sus actos? Desde luego, querida Dani. Mira, en su historia familiar, la madre de Claudia, Carmen Arzac, estaba referida como una persona dominante, autoritaria, agresiva, cerrada a sus creencias, fanática de religión y con escasa capacidad, y no ofrecía una posibilidad de contacto con sus hijos. Su padre, Antonio Mijangos, murió de un infarto cerebral. Era descrito como una persona sensible, dedicada al trabajo, consentía y hasta un punto era de débil carácter.
Las 3 hermanas Mijangos habían padecido matrimonios tormentosos que habían culminado en divorcios. En cuanto a los hermanos, el mayor era alcohólico y farmacodependiente con personalidad psicopática y fue internado varias veces en el hospital psiquiátrico. Alberto, de 41 años, padecía de retraso mental, crisis convulsivas generalizadas e incapaz de valerse por sí mismo. Rafael, el hermano menor, padecía síndrome de Down. En su infancia, Claudia Mijangos era una niña poco brillante en la escuela y tenía un carácter rebelde. Durante su adolescencia fue elegida en Mazatlán como reina de belleza. Cuando ya se encontraba con su esposo, Claudia en ocasiones escuchaba voces extrañas, pero no quiso comentárselo a su esposo, ya que él siempre afirmaba que estaba loca. Desde el punto de la psicología, ¿qué crees que pudo haber influido en sus actos? Mira, tenemos la teoría del aparato psíquico de Sigmund Freud, en donde tenemos los elementos del ello, el yo y el superyo, y de esto se compone nuestra personalidad. El ello son los componentes biológicos de la personalidad, como los instintos sexuales y agresivos. Este es el único componente de nuestra personalidad que está presente en nuestra vida desde que nacemos. Los otros elementos se desarrollan durante nuestra vida. El ello funciona inconscientemente y responde directamente a nuestros instintos. El yo es impulsador para el principio de realidad que trata de satisfacer los impulsos del ello de una manera aceptable. El principio de la realidad a los beneficios de una acción y después decide actuar o abandonar los impulsos. El yo es el mediador entre los deseos del ello y el mundo externo y el mundo real. El yo también busca el placer tal como lo hace el ello, pero hay una diferencia. El ello busca el placer y no le importa en lo absoluto las consecuencias. El yo trata de evitar el dolor y buscar el placer de una manera realista. Según Freud, el último componente de nuestra personalidad sería el superyo. El superyo incorpora las normas morales y valores de la sociedad en la que vivimos. Freud también sugirió que el superyo se desarrolla en la edad de 3 a 6 años aproximadamente, durante la etapa fálica del desarrollo psicosexual. El superyo controla los impulsos del ello, especialmente los no aceptados por la sociedad en la que vivimos. Por lo general, los instintos sexuales y agresivos no son aceptados por las personas que nos rodean. El superyo tiene 2 partes principales, el ideal del yo y la conciencia moral. Freud también menciona que la esquizofrenia nos encontramos con la ruptura del vínculo entre la representación cosa y la representación palabra, haciendo imposible la instalación del orden representacional y llevándolo a hacer aquella conocida afirmación en que los esquizofrénicos tratan a las palabras como si fueran cosas, lo que significa que las personas que sufren esquizofrenia están fuera del contacto con la realidad y por tanto son personas psicóticas. La psicosis en Freud se remite también a un conflicto psíquico. Por otro lado, también tenemos la teoría de Lacan, en donde la estructura del yo social con la capacidad criminal asociada en un proceso psiquiátrico en la teoría del nudo borreo manejó lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo real es aquello que no se puede expresar como lenguaje, lo que no se puede decir y no se puede representar, y si se representa se pierde la esencia de este como el mismo objeto. Lo imaginario es un proceso con cierta enajenación estructural en la identificación instrumental en el desarrollo de la agencia psíquica, lo que designa cómo el yo está formado a través de lo que el otro pervive de la imagen en sí. Lo simbólico considera al lenguaje como al sujeto y al humano, y cada sujeto tiene una calidad holística en la que existe comunicación simbólica con los demás humanos, y en esto se marca el desarrollo mental del sujeto. Muchas gracias, Majo. Muy interesante todo esto que nos compartes. Licenciada Michelle, ¿qué datos referentes a su área nos podría brindar? Claro que sí. A Mijangos se le dictaron las siguientes resoluciones. La paciente puede ser tratada con una terapia psicoanalista para la autorregulación del ello. Se someterá a exámenes psiquiátricos cada 2 meses para corroborar el avance de su tratamiento o, en su caso, cambiar el tratamiento para una mejor eficacia. Medicar con ansiolíticos y antidepresivos, tratamiento de terapia ocupacional y talleres psicológicos para reforzar entorno social y emocional para con sus compañeros internados. Revisión cada año para los beneficios de la libertad anticipada o condicional. Se considera que la señora Claudia Mijangos Arzac como imputable. Debido a los estudios realizados como una historia clínica, nos manifiesta los diversos trastornos no atendidos que la llevaron a dar muerte a sus hijos,
al escuchar voces creyendo ser el demonio que quería acabar con ellos y los asesina para que esto no pasara. Por su historia de vida, con la supervisión psicoanalítica puede trabajar su problemática y con tratamiento psicológico y psiquiátrico en conjunto, con su tratamiento a base de fármacos puede lograr su recuperación. Es un avance lento, pero poco a poco se irá atendiendo todas aquellas alucinaciones donde ella se creía imágenes inexistentes que perturban su razón y la llevaron a provocar desenlaces incoherentes. La señora Claudia Mijangos Arzac es imputable debido a que después de un estudio psiquiátrico se pierde todo el sentido a la realidad y noción. Su comportamiento y actos pasan a ser anormales y pueden realizar actos complejos como el triple filicidio. Puede ser sentenciada a una medida preventiva por 30 años en un hospital psiquiátrico por ser considerada inimputable por su estado mental. Muchas gracias. Realmente aprecio la visita de ambas. Qué sorprendente historia, ¿no lo creen? Esto fue todo por hoy en su noticiero Crimen y Verdad. Nos vemos hasta la próxima en su noticiero Crimen y Verdad.